Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Naturalización, 2 de junio 1987. Habiéndose visto su caso, queda denegada su solicitud de prórroga de estadía provisional por las siguientes razones. Usted no ha probado que tiene intenciones de marcharse de los Estados Unidos dentro de un plazo determinado. Usted no ha probado que el propósito para el cual se le admitió no se ha cumplido y que su solicitud de prórroga no es sencillamente un intento de prolongar su estadía indefinidamente. Es necesario que usted se marche de los Estados Unidos a más tardar el 30 de junio de 1987. Usted tiene la obligación de notificar a esta oficina antes de la fecha asignada sobre los arreglos que haya hecho para efectuar su salida del país, inclusive la fecha, lugar y forma de salida. Sírvase usar la tarjeta postal adjunta para notificar a esta oficina acerca de los arreglos para su salida. No se necesitan sellos de correo. Al momento de salir del país, no deje de entregar el formulario I-94 Arrival Departure Record conforme a las instrucciones contenidas en dicho formulario. De no salir usted del país en la fecha especificada, debe usted presentarse en esta oficina en el primer día hábil después de la fecha de partida especificada a los efectos de que se instituyan los procedimientos de deportación. Si usted no sale del país y tampoco se presenta según se indica, se emitirá una orden para su arresto. Nuevamente nos toca desarrollar una temática sensible y que inevitablemente involucra a millones de personas en nuestra actualidad. Y es por eso que vamos a hacerlo de una manera muy sutil, tratando de cuidar el aspecto humano en todo momento. Son al menos 13 millones las personas que están pasando por una situación bastante particular hoy en los Estados Unidos. Y en esta emisión de Es lo que parece o es algo más, vamos a tocar la temática de la deportación masiva que está teniendo lugar en este mismo momento. Soy Jorge Daer Díaz y apunto a hacer un programa que ponga en primer lugar lo humano. Por ese motivo es que ese será el camino que vamos a ir recorriendo para luego sí ir avanzando sobre muchos de los temas relacionados que inevitablemente surgen como conclusión y como consecuencia de este primer tema, la deportación compulsiva de millones de inmigrantes. Pero vamos a regresar al comienzo de este programa. ¿A quién fue dirigida la carta que leímos? Al principio lo pongo en pantalla. Esa carta marcó el final de una historia y de una u otra manera el comienzo de otra historia. Y es sobre esa misma carta que voy a basar el programa del día de hoy, porque desde ese lugar van a ir surgiendo un sinnúmero de nuevas historias, anécdotas y, ¿por qué no?, un mensaje a todos y a cada uno de los afectados. Lo primero que puedo decirte es que hay vida luego de la deportación. Pero vamos a regresar un poco más hacia el pasado, porque desde ahí voy a ir tomando algunos elementos para poder graficar de una u otra manera unas cuantas cosas que hoy están ocurriendo. Pero antes te comparto algo que tiene que ver con mi vida personal y que me parece que va a dar contexto a todo lo que viene luego. Entre el año 1969 y 1986, toda mi familia vivió en Buenos Aires. Éramos una familia más de la clase media argentina. Y en el año 1986 las cosas comenzaron a complicarse en lo económico y mi padre decidió radicarse definitivamente en los Estados Unidos. Mi hermana es norteamericana, nació en Queens en el año 1966 en un viaje previo que había hecho mi madre con mi padre a los Estados Unidos, y este hecho facilitó las cosas. El 28 de octubre de 1986, de una u otra manera, comenzaba quien te habla una nueva vida. Cambio muy fuerte, muy contundente y sin la posibilidad de mirar hacia atrás. Pero vamos con una primera pregunta que al menos en lo personal me surge. ¿Es viable? ¿Está permitido trabajar en los Estados Unidos con una visa de turista? No se puede trabajar en Estados Unidos con una visa de turista. Trabajar con la visa de turista es una violación de las leyes migratorias del país y puede tener graves consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener trabajar con una visa de turista? Cancelación inmediata de la visa, deportación inmediata, prohibición de entrada al país por varios años, complicaciones en futuras solicitudes de visa. Por lo que técnicamente, contemplando esta realidad, aquello que dijera la vocera de la Casa Blanca puede
puede tener una cierta lógica, aunque la palabra criminal resulta un tanto fuerte. Pero bueno, vamos a dar respuesta a esta acusación al final de este programa. Pero permitime regresar nuevamente al Jorge de 1986. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo en los Estados Unidos? Fue en un cementerio de autos. Uno muy parecido a esos que se comenzaron a ver ahora en Valencia luego de la Dana, y pongo un video porque me va a permitir incluso mantener el tema Valencia vigente. En ese momento cualquier vehículo abandonado en la vía pública en los Estados Unidos podía ser levantado por este tipo de empresas que se dedicaban a carrear los autos, los acumulaban, tenían que mantenerlos, si mal no recuerdo, 6 meses en depósito, y si el dueño no reclamaba, automáticamente la empresa tenía la titularidad de ese vehículo. Al suceder este hecho, Jorge, el argentino, Carlos, el salvadoreño, Marcelo, el mexicano, y no recuerdo los nombres del de Honduras ni el colombiano, entre todos teníamos que quitar las partes de estos vehículos, aquellas que aún funcionaban, separarlas, categorizarlas y colocarlas en un lugar en el cual luego se etiquetaban para poder ser vendidas como autopartes. En cierta forma era una muy buena idea porque en todos los casos cada uno de los vehículos que llegaban al lugar tenían gran cantidad de partes, no menos de 10 o 15 partes que luego podían ser vendidas y desde luego generar rentabilidad para este tipo de negocios. El desecho final del vehículo se comprimía, se compactaba y entiendo que luego era vendido como chatarra, es un hecho que desconozco. ¿Había en la nómina alguna persona de nacionalidad norteamericana? No, y esto lo puedo responder con certeza porque conocía a todos mis compañeros. Ese primer trabajo era inevitablemente bajo la luz del sol, con los tradicionales 40 grados de Miami, y destaco que ya hacía 40 grados en ese momento, con unos cuantos mosquitos de todo tipo picándote a cada paso. Y también puedo afirmar que en este preciso instante los cementerios de autos de los Estados Unidos están totalmente parados. No hay trabajadores. Algo es claro, los inmigrantes indocumentados no quieren ni caminar por las calles. El segundo trabajo fue en un supermercado, cuyo dueño era latino. Por razones obvias no voy a mencionar su nombre, lo que sí te puedo decir, en este caso en particular, que este dueño latino con papeles al día y dueño de su propio emprendimiento resultó ser más papista que el Papa, o dicho con otras palabras, recibí mejor trato por parte del dueño norteamericano del cementerio de autos que por parte del dueño del supermercado latino. Pero ¿quiénes eran mis compañeros en ese nuevo trabajo? A excepción de 2 personas, todos mis compañeros eran latinos. Estuve poco tiempo en este lugar, por lo que no recuerdo los nombres, pero te podría decir que casi todos eran latinos. El tercer trabajo tuvo la misma lógica, pero me voy a detener en el cuarto y último empleo. Trabajé para un argentino, era contratista, se especializaba en la colocación de mármol, tanto en pisos como en mesadas y en algunos casos en paredes. Nuestra zona de trabajo era la avenida Collins, una zona, te diría, de muchos edificios altos y de mucho dinero, un lugar en el cual los millonarios de Nueva York y de otras partes de Estados Unidos tenían sus casas. El dueño de esta empresa, Billy, recuerdo su nombre, era un norteamericano, un hombre muy exigente pero con muy buena energía. ¿Cuántos latinos trabajábamos en el equipo de Billy? El electricista, latino, el techista, latino. Éramos en cada obra, y eran muchas, no menos de 20 personas trabajando de manera simultánea en estructuras inmensas ubicadas en los pisos más altos de la avenida Collins. Y por lo que pude cotejar en este preciso instante mientras estamos hablando, la avenida Collins, las obras de esa avenida se encuentran totalmente vacías. Están paradas y los contratistas tienen que enfrentar fechas límites, los deadline, tienen que entregar las obras, incluso en muchos casos con la posibilidad de tener que pagar multas por no cumplir con la fecha que habían acordado. Lo que queda en evidencia es que no solo se perjudican los latinos, sino que también se ven perjudicados muchos norteamericanos. Y aquí, por favor, no estoy haciendo un juicio de valor respecto de la medida tomada por el gobierno norteamericano, tan solo enfatizo, y esto no es más que una opinión, que toda medida extrema genera reacciones extremas y las consecuencias incluso pueden ser, en algunos casos, peores que las soluciones. Pero avancemos un poco en la interacción con la sociedad norteamericana. Viví de todo: buenos tratos, exclusión, rechazo, también aceptación. Ese muchacho que ves en pantalla, que parece un actor de película, era el novio de mi hermana, luego esposo.
De esa unión nacieron 2 increíbles sobrinos. Su apellido ni siquiera tiene vestigios de herencia latina. Increíbles personas, excelentes personas. Y utilizo esto incluso para responder a un comentario que se hizo en el video de la Villa de Merlo, uno que hice en inglés, y decía algo como: ¿por qué hacer un video en el idioma de nuestro archienemigo? Y lo respondo: porque en ese video no le estoy hablando a un presidente de un país, no le estoy hablando al político norteamericano, inglés o australiano si querés. Le estoy hablando a mi excuñado, le estoy hablando a mis sobrinos y si querés también le estoy hablando a todo aquel ciudadano de estos 3 países que tal vez en algún momento puede querer viajar a la Argentina y conocer la Villa de Merlo como un destino turístico. Por otra parte, me resulta muy difícil categorizarlos como archienemigos. Si querés, sí podrían serlo los políticos argentinos que en algún momento de la historia de nuestro país vendieron, entregaron o bien recursos o bien parte de nuestro territorio. O eventualmente muchos políticos de otros países que se han beneficiado de la Argentina y otros tantos personajes bastante nefastos que hemos conocido y que hemos visto por la tele y demás. Pero bueno, vamos al momento culmine de esta historia, el que dio lugar a la carta que te leí al comienzo. Había terminado la visa de turista y ya habíamos comenzado con los trámites para que se me conceda la residencia. Teniendo una hermana norteamericana era hasta algo viable. Sin embargo, el 2 de junio de 1987 recibo la carta que compartí al comienzo. Y repito la parte final de esa carta. De no salir usted del país en la fecha especificada, debe usted presentarse en esta oficina el primer día hábil después de la fecha de partida especificada, a los efectos de que se instituyan los procedimientos de deportación. Si usted no sale del país y tampoco se presenta, según se indica, se emitirá una orden para su arresto. Y aquí, en ese preciso instante, comienza una nueva historia en la cual surgen muchas preguntas. Pero voy a dejar de lado mi historia personal y nos vamos a centrar en las tantas anécdotas o situaciones que hoy se están dando en todas y cada una de las ciudades de los Estados Unidos. Y hago un pequeño raconto de estas historias. Padres que no tienen documentos, cuyos hijos son norteamericanos, y los padres están siendo deportados dejando a los hijos huérfanos. Titulares de visas vencidas que no renovaron su estatus migratorio y fueron identificados por las autoridades, y uno de los 2 cónyuges fue deportado. Indocumentados que tienen trabajo, propiedades, incluso bienes, y que dejan sus pertenencias atrás. Personas que estaban tramitando su residencia con una vida establecida en los Estados Unidos y que drásticamente fueron deportadas. 5 víctimas de fraude migratorio, personas que fueron estafadas con documentos falsos y descubiertos por las autoridades. 6 estudiantes cuyas visas caducaron y aún no tienen sus residencias. 7 un sinnúmero de personas que estaban realizando sus trámites en los departamentos de migración, aquel que tuvo parte en la carta que te mostré, y al cerrar parte del Departamento de Justicia, hoy no tenés ninguna oficina de inmigración que continúe con esos trámites. En todos estos casos, inevitablemente comienzan a darse situaciones límite, incluso latinos documentados acusando con su dedo a aquellos que no tienen sus papeles. Habiendo pasado por la situación puedo afirmar varias cosas, porque las viví, porque pasé por ese lugar. Cuando el mal es inevitable, que sea bien rápido. Y si no hay forma de frenarlo, bueno, hay que aceptarlo y avanzar, hacer el luto como parte de ese proceso y mirar hacia adelante. Y a cómo está el mundo, hoy 2025, ¿quién te dice Dios te está dando una señal bastante clara y contundente? Tal vez está pidiendo que comencemos a mirar hacia lo nuestro, dejando de lado aquello que no nos pertenece. Cuando sos inmigrante, siempre vas a ser un extraño, aún siendo conocido, y siempre vas a ser el de otro lugar. Ahora, ¿qué fue de ese joven que te mostraba al principio, luego de recibir esa carta que lo invitaba políticamente a retirarse del país? Ese mismo año fue convocado para cumplir con el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizada 24 en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos. Aprendió a ser paciente, entendió que todo mal pasa y que luego de ese mal puede venir algo tanto mejor a lo experimentado previamente, pero también aprendió que el suelo argentino está plagado desde hace muchísimo tiempo de personas
que hablan otros idiomas que no son el español. Y por eso te comentaba lo del servicio militar. En un momento hacemos un reconocimiento, eran 200 kilómetros en un camioncito llamado Unimog, y había una radio dentro del camión, y en la radio vos escuchabas transmisiones en inglés, transmisiones en alemán, transmisiones en francés, transmisiones en japonés. No escuché una sola transmisión en español. Pero bueno, ahora sí, dicho todo esto, vamos a Estados Unidos y vamos a ir desarrollando cada uno de los temas que fueron naciendo, porque surgieron muchos temas con todo lo que está pasando. De hecho, hasta hay una ley que fue aprobada recientemente. Vamos a hablar de esa ley. Vamos también a tratar de entender la lógica que está siguiendo Donald Trump con todo este proceso de deportaciones. Algún objetivo atrás tiene que haber para ir dándole de a poco sustancia a este programa en concreto y que podamos analizar todo lo que está ocurriendo. Ok, pero como punto de partida me parece importante que comencemos por las bases. ¿Qué es la ley Laken Riley? Hablamos de un nombre, y este era el nombre de la enfermera, una estudiante de enfermería asesinada en 2024 por un inmigrante indocumentado. Esta ley lo que busca es, en cierta forma, reforzar la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorio. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, inicialmente que se va a detener a cualquier extranjero inadmisible bajo ciertas secciones de la ley de inmigración si es arrestado, acusado o condenado por robo, hurto o saqueo. Los fiscales generales estatales pueden presentar demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional si no cumplen con la detención o deportación de estos extranjeros. Y también dictamina que se va a acelerar la detención y expulsión, deportación de aquellos inmigrantes que hayan cometido los delitos que están tipificados en la ley. Pero aquí comienza algo bastante preocupante, pero antes, en lo personal, considero que todo delito, no solamente de un inmigrante indocumentado, de cualquier persona, debe ser condenado, debe ser juzgado y debe haber una pena, no solamente de un inmigrante. Lo que sí me parece muy preocupante es que si el lineamiento oficial es persecutorio, inevitablemente, abajo, el ciudadano de a pie va a tener una lógica bastante similar. Y esto puede ser hasta peligroso, y de hecho se están empezando a ver situaciones en los Estados Unidos que son bastante complejas, y acá no hablamos de un inmigrante indocumentado que cometió un delito, hablamos de María que va a trabajar, hablamos de personas comunes que hoy están viviendo en los Estados Unidos, que son residentes, en algunos casos también ciudadanos, y que están enfrentando situaciones de discriminación. Y esto puede ser peligroso en el tiempo, porque a medida que se intensifica lo rígido, también se va a empezar a ver rigidez en el ciudadano común. Pero volvamos a los dichos de la vocera de prensa del gobierno de los Estados Unidos. Arrests ICE has made so far since President Trump came back into office. Can you just tell us the numbers? How many have a criminal record versus those who are just in the country illegally? All of them, because they illegally broke our nation's laws and therefore they are criminals as far as this administration goes. I know the last administration didn't see it that way, so it's a big culture shift in our nation to view someone who breaks our immigration laws as a criminal, but that's exactly what they are. You made a point of going with the worst first. They all have a criminal record? And welcome to the briefing. If they broke our nation's laws, yes, they are criminal, yes. Técnicamente lo que está mencionando es correcto. Ahora, ¿cuán relativo puede ser un término cuando se lo contrasta con otras realidades? Y por eso me pareció importante cerrar este programa con una carta que le escribiera un expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, a Donald Trump. Dice así: ¿temes que China se nos adelante? Y estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes por qué China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde esa fecha, ¿sabes cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez, mientras que nosotros estamos constantemente en guerra. Estados Unidos es la nación más guerrera de la historia del mundo, porque quiere imponer estados que respondan a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo Occidente, controlar empresas que disponen de recursos energéticos en otros países. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura, trenes bala intercontinentales y transoceánicos, tecnología 6G, inteligencia robótica, universidades, hospitales, puertos, edificios y trenes de alta velocidad, en lugar de utilizarlos en gastos militares.
cuántos kilómetros de trenes de alta velocidad tenemos en este país, hemos desperdiciado 300 billones en gastos militares para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra y es por eso que nos supera en casi todas las áreas. Y si hubiéramos tomado 300 billones para instalar infraestructuras, robots, salud pública en los Estados Unidos, tendríamos trenes bala transoceánicos de alta velocidad. Tendríamos puentes que no colapsen, sistemas de salud gratis para los estadounidenses. No se infectarían miles de estadounidenses más que cualquier país del mundo por el COVID-19. Tendríamos caminos que se mantengan adecuadamente. Nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Shanghái. Y me pareció que esta respuesta, la de Jimmy Carter, sin ser una respuesta, era ideal. Cerramos por el día de hoy. Este es un tema que sinceramente se va abriendo a medida que van transcurriendo los días, van surgiendo novedades, leyes, situaciones que se van dando y entiendo que está bueno hacerlas visibles. Bien, cerramos. Mi nombre es Jorge Daer Díaz y esto fue ¿Es lo que parece o es algo más? ¡Chau! La verdad, si la encuentro, lo va a pagar y es culpable de todo mi mal. Y esa mina ya caerá y ella es. La verdad, si lo encuentro, lo va a pagar y es culpable de todo mi mal. Y ese tipo ya caerá y él es. Miles de emociones al viento, hoy decido cómo vibrar y bloqueo sensaciones. Odios que no dejan pensar, miles de emociones al viento. Hoy decido cómo vibrar y bloqueo sensaciones. Odios que no dejan pensar, miles de emociones al viento. Hoy decido cómo vibrar y bloqueo sensaciones. Odios que no dejan pensar, miles de emociones al viento. Hoy decido cómo vibrar y bloqueo sensaciones. Odios que no dejan pensar, miles de emociones al viento. Miles de emociones al viento. Miles de emociones al viento. Hoy decido cómo vibrar. Hoy decido cómo vibrar.